responsabilidad, sin anarquía, sin desorden, pues no afecta al turismo, porque eso ocurre en cualquier país. En los Estados Unidos hay demostraciones, en Francia también vimos los chalecos amarillos. O sea que eso es natural, eso es parte de la democracia. Tenemos que entender que eso es la parte de la democracia. Muchas gracias. Base de la democracia. Bueno, ahí están las declaraciones del empresario turístico Frank Rainieris, quien acaba de asegurar que la situación que se está dando ahora pues no afecta para nada el turismo y que por supuesto las personas tienen derecho a la libre protesta siempre y cuando se hagan de la manera como se ha estado realizando hasta este momento, de forma pacífica, sin afectar a terceros. Vamos a seguir buscando reacción con relación al discurso que ha pasado, que ha dado el presidente Danilo Medina hace apenas unos minutos, un discurso de rendición de cuentas de todas sus ejecutorias de gobierno. Vamos a ver qué dice el ministro de Turismo con relación a todo lo que se está dando, más bien el ministro de Deporte con relación a este gran discurso de hoy. De una gestión sin precedentes. El deporte no es lo único, ya ustedes escucharon todo lo que fue el aporte de esta gestión de gobierno, de estos casi 8 años de gobierno, donde podemos hablar de otra República Dominicana. Ver en su conjunto todos los logros que se han realizado, sin lugar a dudas, nos hace sentir orgullosos. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y queremos más, lo cual es normal. Pero si no apreciamos lo que tenemos, podemos vernos como otros países de la región que hoy no disfrutan de esta estabilidad. En cuanto al deporte, bueno, muy satisfecho su inclusión, porque ha estado en la agenda del presidente todo lo que tiene que ver con la gente y para la gente, y el deporte no ha sido una excepción. Danilo, la salida de la oposición de esta asamblea, dejar al presidente solo, eso es un acto sin precedente en el país, ¿cómo ven ustedes? Eso es una posición de campaña, tratando de debilitar esto que ellos saben, este rendimiento de cuentas, que son logros inocultables, porque aquí no se está hablando de cosas mágicas, se está hablando de realidades que son verificables y que están sustentadas por indicadores que quienes le dan seguimiento son los organismos internacionales los que establecen esto. O sea, estos son datos todos verificables. El que tenga alguna duda puede perfectamente confirmarlo. Esa actitud de los partidos de oposición, de los diputados de oposición, es una posición de campaña porque no querían opacar esto que aquí escuchamos todos, de una nueva República Dominicana. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro de Deporte. Vamos a seguir escuchando reacciones, en este caso el ministro de Salud Pública que está acá. Tuvimos una primera notificación con 4 pacientes que habían en la clínica del barco, y al llegar a puerto ya eran 7. Si hay una infección respiratoria aguda, activa, dentro del barco, y eso nos ha obligado a detener el desembarque de la nave y tomar la medida de que no baje a puerto. ¿La nacionalidad y procedencia? Ese dato no lo tengo ahora mismo, pero son múltiples. ¿Cuántas son las personas que están bajo vigilancia en total? Anda 22 ahora mismo aproximadamente, 22, 23. Que han venido de países procedentes donde hay coronavirus. 15 de ellos son ciudadanos chinos que habían estado en Cantón. Están asintomáticos desde que llegaron. Algunos de ellos ya están prácticamente cumpliendo el periodo de vigilancia que tienen, y pasados los 14 días simplemente siguen su vida normal. Ministro, estamos en vivo para EN Televisión. Lo importante que puedo decir sobre el coronavirus es que la situación de Italia cambia el panorama que teníamos hasta la semana de inicio de semana. ¿En qué sentido lo cambia, ministro? En el sentido de que de China nosotros no tenemos un flujo de la naturaleza que tenemos directamente con Italia. Ustedes saben que la comunidad italiana aquí es grande, es enorme el flujo de pasajeros que tenemos allá, y eso plantea medidas adicionales que vamos a dar a conocer. Oye, o sea, hay mayores riesgos entonces ahora de propagación. Las personas del barco, en la Romana, ¿cuántas son las que están Están dentro del barco, y lo que hemos impedido es que el barco atraque, y hemos ordenado que devuelva a su destino. Ministro, No sé cuántas personas tiene, pero dentro de los enfermos hay pasajeros y tripulantes. Ministro, enfermos. entonces la situación de Italia significa un mayor riesgo de propagación de la enfermedad en República Dominicana. No solamente en República Dominicana.
Ya ustedes ven en Europa, España entró ya también dentro de lo que tienen casos positivos, en el área de la antigua Yugoslavia también, en Grecia, y todos son contaminados de Italia. Hay un decreto emitido ayer por el presidente. Es que el barco se va. ¿Cuándo se va? Debe salir hoy. Ordenamos no desembarcar y que se vaya. Ministro, la situación... Ese barco viene de otra isla que le impidió también el desembarco por los mismos motivos. La situación de la frontera, ministro. Hay muchas personas hablando de que por la frontera han entrado chinos. ¿Cuál es la situación? Mire, esa es una mala información. Hay 4 ciudadanos chinos que fueron a Dajabón procedentes de Haití. Esos ciudadanos tienen más de 2 meses en Haití en unos trabajos que están haciendo. No estaban en China, por tanto, vinieron aquí a comprar a Dajabón. Y una vez que se revisó por la Dirección Provincial y Epidemiología, se les permitió el ingreso, no tienen síntomas, simplemente querían comprar. Y como ustedes saben, los 14 días, los chinos tienen 2 meses en Haití y son ciudadanos taiwaneses. Muchísimas gracias, ministro. Las autoridades inmediatamente detectan estos casos sospechosos. Eso lo emitimos en la nota técnica número 1 y se ha estado ratificando en toda la prensa el procedimiento, que empieza con los controles del punto de entrada y en las aeronaves o los barcos que vienen al país. Pedimos, en el caso de las aeronaves, la declaración de salud del capitán, que es ya de rigor, la notificación de novedades, y eso nosotros entonces nos sirve de información para la toma de decisión cuando van llegando los vuelos. La declaratoria de emergencia del presidente ¿qué significación tiene? Eso es para las compras de la continuación del plan que habíamos señalado de contención del coronavirus. Es para la parte de compras, que como ustedes saben, si lo hacemos por la ley 340, eso se toma meses y meses para que salgan y se adquieran los bienes. Mediante este proceso de excepción, entonces vamos a adquirir los insumos que necesitamos en el país. Ministro, ¿tiene usted alguna información de unos helicópteros que han estado llegando a la Plaza de la Salud en horas de la mañana? Esos son procesos de operativos de ensayos que se están haciendo. No tiene nada que ver con ningún problema. Bueno, ahí está las declaraciones del ministro, que son ensayos que se están dando y que nada tiene que ver con ninguna enfermedad. Vamos a seguir buscando reacciones acá a las declaraciones, o más bien al discurso del presidente Danilo Medina, un discurso de más de 2 horas y media que acaba pues de transcurrir. Vamos a ver si encontramos a alguien de la oposición con quien conversar sobre todas las declaraciones o todo lo que ha dicho el presidente en este discurso, más de 8 años de gobierno, pues resumido en 2 horas y media durante su rendición de cuentas. Seguimos buscando. Vamos a volver con usted y más adelante pues seguimos acá. Muchas gracias, Maxi, por esta cobertura desde el Congreso Nacional tras la salida o la conclusión del discurso del presidente Danilo Medina, que por supuesto no va a haber disidencia, no va a haber una posición encontrada con el discurso, pues la oposición se retiró antes de iniciar la locución de rendición de cuentas del mandatario de este octavo periodo gubernamental, bueno, octavo año de gobierno del segundo periodo gubernamental, donde hizo un resumen de esos 2 años. Y Laura mencionaba hace un ratito del tema del analfabetismo, la campaña, el programa Quisqueya Aprende Contigo. Cuando el presidente asumió en el año 2012, el plan era en 2014 erradicar el analfabetismo en su totalidad en República Dominicana. Entonces, perfecto, estamos cerca de eliminarlo en un 100%, pero usted dijo que hace 6 años eso debió estar eliminado y no ha sido así. Ojalá y finalmente sí pueda erradicarse el analfabetismo en su totalidad en República Dominicana, o como usted bien dice, reducirlo del 5%, que es la cifra que se estima en los organismos internacionales para así determinar que no hay analfabetismo en X o Y país. En este preciso momento, perdón, Laura, tenemos a José Checo, vamos a hablar con él en un ratito,
desde la Plaza de la Bandera, porque se está realizando el Trabucazo 2020, que es la manifestación de los ciudadanos en contra, primero de la Junta Central Electoral y luego sobre el gobierno, las diversas políticas que ha aplicado el gobierno. Una manifestación que inició 2 días después de las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero, o sea, el 18 de febrero, y vamos a tener al Checo un ratito ahí para que nos diga cómo está el ambiente en la Plaza de la Bandera. Bueno, y también dentro de las puntualizaciones que hizo el presidente de la República, habló de que estamos a punto de decir adiós a los apagones y, por supuesto, pues mencionó esta termoeléctrica de Punta Catalina dentro de su alocución. Bueno, los apagones, ¿cuánto tiempo tenemos escuchando que se van a acabar? Ojalá y que sea así. Recuerdo incluso uno de los últimos discursos de rendición de cuentas del expresidente Leonel Fernández. Decía que en el año 2011-2012 los apagones iban a concluir y que Punta Catalina, decía el presidente Medina, que iba a ser la solución a los apagones aquí en República Dominicana. No ha sido así. Seguimos teniendo apagones. De hecho, en los días posteriores a las elecciones tuvimos varios inconvenientes por una salida de una planta en Puerto Plata. O sea que es reincidente el tema de los apagones y también las posibles soluciones que se le ha planteado al Sistema Eléctrico Nacional, que todavía ninguna ha dado pie con bola para finalmente concluir con esa problemática que afecta a los dominicanos. Así es, también pues habló de la delincuencia, dice que somos el 4º país con la tasa más baja de delincuencia, información que a veces se contrapone a muchos hechos que nosotros podemos en el día a día y más en el caso nuestro como presentadores de noticias y que compartimos con los televidentes informaciones de que realmente a nuestro país le falta mucho para avanzar en este sentido. Sí, pero por lo menos vimos ese centro que se va a inaugurar ahora en el Ministerio de Defensa, que está sumamente moderno y que unifica los diferentes sistemas de vigilancia del Estado, Policía Nacional, el mismo sistema 911. Pues yo creo que eso sí puede servir para tal vez disminuir un poco la delincuencia y también la percepción de la delincuencia que tiene la gente, que se pueda sentir un poco más seguro. Y ojalá que funcione, porque es una medida novedosa y que, como bien él dice, sería algo pionero en América Latina. Así es. También habla pues de la frontera dominicana, que en estos momentos está siendo más vigilada que nunca, una labor en conjunto, por supuesto, con las Fuerzas Armadas y con todos esos organismos de inteligencia, militares e incluso policiales, que están reforzando cada vez más lo que es la vigilancia en nuestra frontera dominico-haitiana. Sí, mira, un punto positivo que él mencionó fue el tema del fideicomiso y también la construcción de viviendas de bajo costo. Dice que 97.346 se han construido y es algo que ha venido a servir de aliciente para muchos dominicanos que pagan renta y que pueden abocarse a adquirir un inmueble a bajo costo, de calidad, y eso ha servido bastante en los últimos años para que los dominicanos puedan tener una vivienda digna. Vimos proyectos como Ciudad Juan Bosch, vimos proyectos como la Nueva Barquita y otros proyectos también que han beneficiado a muchos dominicanos. Y eso sí que es un punto positivo, tener una vivienda digna a pesar de los bajos salarios que perciben los dominicanos. Se están haciendo trabajos importantes en las cárceles, no solo readecuación, sino que a partir de este discurso y dentro de algunas de sus declaraciones, pues nosotros nos abocamos como país a tener como región pues un preso por espacio. Y eso sí sería importante, porque el hacinamiento que hay en las cárceles del país realmente es algo de tomarle importancia y hacer un llamado de atención. Por tanto, esto es una noticia positiva e importante para nuestro país. Sí, de hecho, ya se entregó la cárcel preventiva de San Luis hace unos días. Veíamos cómo era la cárcel de San Luis, donde estuvo el exdirector de la ONSA por un tiempo involucrado en el caso del desfalco de la institución. Pero vimos cómo era esa prisión, condiciones inhumanas habían para las personas que iban ahí. Y era una preventiva finalmente, no era para cumplir condena, sin embargo mucha gente estaba ahí. Era un mientras tanto, es como el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que a veces, por ejemplo, en el caso particular que hemos tenido la oportunidad de subir hasta donde está la llamada cárcel, en las plantas altas, pues a veces en un mismo espacio hay muchos presos y son preventivos. Sí. Entonces, todas esas condiciones, pues es importante que nosotros como país ya estemos en proceso y en procura de mejorarlas, porque dignamente y dentro de su condición de presos es importante pues que haya estos espacios mayores. Claro, porque finalmente estás privado de tu libertad, pero deben primar los derechos humanos para mantenerte retenido en un centro penitenciario. Y de hecho en estos días, supuestamente en este mes
de marzo, que inicia próximamente, se va a estar entregando la nueva cárcel de La Victoria, que está más próximo a Guerra que La Victoria. Está más cerca, pero se va a estar entregando esa cárcel para disminuir precisamente el hacinamiento que existe en esa vieja cárcel de La Victoria, donde posiblemente la población que existe en ese penal, estamos hablando de que triplica la capacidad para la que fue construida inicialmente. Claro, tiene muchísimos presos, además hace mucho tiempo que en esta cárcel no se hace un trabajo de mejora y por supuesto de poder aprovechar estos espacios y que dignamente dentro de su condición de presos, de privados de libertad, pues que todo el que esté allí pueda tener una mejor vida dentro de los parámetros que le corresponden. Mira, otro aspecto que él mencionó fue las instituciones, la transparencia que ha habido en las instituciones. Bueno, lamentablemente la población no percibe esa transparencia que hay en las instituciones de la República Dominicana. Él mencionó un índice internacional que se tomó respecto a esto, diciendo que República Dominicana es el quinto país donde se percibe menor corrupción de América Latina. Bueno, Transparencia Internacional en el año 2019, hace un año aproximadamente, decía que República Dominicana no está ni en el top 10 de los países de América Latina donde hay menos corrupción. Y de hecho, de 183 países evaluados, República Dominicana estaba entre los primeros 30 con más corrupción. O sea que hay que ver siempre qué estudios se toman, porque a manera acomodaticia se utiliza un dato que favorece la imagen del Estado, pero un organismo que tiene tanta trascendencia como Transparencia Internacional ubica a República Dominicana dentro de los 30 primeros países más corruptos o donde más se percibe corrupción en todo el mundo. Tenemos a José Checo desde la Plaza de la Bandera para que nos cuente cómo va ese trabucazo 2020 de la protesta de los jóvenes ante el gobierno de la República Dominicana. Checo, adelante, buenas tardes. Así es, decenas, cientos de dominicanos y dominicanas se han congregado aquí en la Plaza de la Bandera exigiendo transparencia para las próximas elecciones de 15 de marzo. Como pueden observar, han arrebatado la Plaza de la Bandera y piden la garantía de que los votos de los ciudadanos sean totalmente respetados. Además, han reclamado respuestas sobre la suspensión de las elecciones municipales y sanciones para los responsables. Esta actividad inició a partir de las 10:25 de esta mañana. Abrió este escenario con la entonación del himno nacional y fue encabezado por el comunicador y periodista Marino Zapete, que ha informado ciertas irregularidades en torno al Estado. Dijo que vamos a votar el 15 de marzo, pero bajo ningún concepto van a aceptar con un legado de los dominicanos. El 16 de febrero quede sin sanción. También los manifestantes han informado que esta asistencia de grandes figuras del arte y de los medios va a culminar con una lectura de un manifiesto en el cual quieren solicitarle qué se debe hacer para que los comicios se lleven totalmente transparente. Ya a esta tarima han desfilado varios artistas importantes dominicanos como Miriam Cruz. También ya subió a la tarima la artista. No tenemos problemas con la señal. Recuerden que la señal ha tenido problemas en el entorno de la Plaza de la Bandera. A pesar de que estamos muy cerca, hemos tenido inconvenientes con la señal de celulares y en este caso estamos transmitiendo vía digital también y nos da ciertos inconvenientes la señal por allí. Mira, Laura, hay unos temas que el presidente no mencionó en su discurso. Él mencionó el retorno de Bahía de las Águilas a manos del Estado Dominicano como área protegida. También la reforestación de ciertas cuencas de ríos para combatir precisamente la deforestación, pero no mencionó el caso del Parque Cotubanamá, que recientemente estuvo en la palestra por una empresa que quería explotar esos terrenos turísticamente. No lo mencionó, tampoco hizo señalamiento a los bajos salarios que perciben los dominicanos. Estamos hablando de que alrededor de un 80% de los dominicanos gana menos de 25,000 pesos. Algo que yo creo que se contrapone a lo que él mencionaba de los maestros, que en promedio un maestro de básica ganaba unos 51,000 pesos mensuales. Yo entiendo que estamos muy lejos de la realidad. Un maestro, un profesor de primaria ronda los 20, los 30,000 pesos. Y yo creo que es
es un tema al que se le debe prestar atención, no solo con los maestros, no solo al sueldo mínimo, aunque del sueldo mínimo se derivan el resto de los salarios, sino que haya una transformación de los salarios de los dominicanos, porque la canasta básica supera hasta en un 50% el salario promedio del dominicano, que son los 25.000 pesos que hablábamos. Y de verdad que eso es una situación a la que hay que prestarle atención. En América Latina, solamente México supera tiene un salario mínimo inferior al de República Dominicana. Contradictoriamente, México, uno de los países más desarrollados de la región, pero uno de los países más desiguales. Puede ser importante, como tú destacas, Michael, hacer esa revisión, no solamente de esos salarios a nivel magisterial, de estos maestros que a veces tienen unas tandas de horario muy extenuantes. A veces inician a primeras horas de la mañana y pues se pasan el día completo impartiendo docencia, ya sea a nivel básico, a nivel primario, a nivel universitario. Y es importante hacer esta revisión principalmente por ello, porque es que la canasta básica, la canasta familiar, las necesidades de cada uno de los dominicanos y no solamente del sector docente, va incrementando con esos precios que van pues subiendo. Entonces es en ese sentido que esos ajustes deben hacerse de manera periódica, pero de manera pues principalmente al sector magisterial es importante pues aprovechar y ponerle atención a esto y hacer esa revisión, porque quizás haya pues alguna situación pues dispar, que haya maestros que tengan cierto salario y otros no. Entonces habría que ver esa parte. La antigüedad es importante, sí. Las tandas horarias son importantes, los niveles de competencia académicos son importantes, y hacer esa revisión en ese sentido también sería un buen punto a tomar en consideración. Mira, en general el discurso a nivel de imagen estuvo bien manejado, pero hay datos que, como el tema de la desigualdad que mencionamos hace un ratito, él decía que en 2012 la desigualdad promedio era de 0.487 y la redujo a 0.431. En 8 años es algo prácticamente insignificante, aunque trató de colocar este dato en perspectiva. Pero el dato está ahí, apenas redujiste décimas de esa cifra y yo creo que en 8 años se puede hacer algo mucho mejor, sobre todo porque las medidas que se están tomando no están favoreciendo económicamente a la clase media, clase baja, sino que muchas medidas que se toman, como el caso de la seguridad social que él mencionó, que se trató de acomodar, no lo dijo así, pero es una forma de acomodar a los empleadores a que la deuda de más de 334 mil millones de pesos que tenían al sistema dominicano de seguridad social, pues la puedan amortiguar. Estamos hablando de que decenas de miles de millones de pesos que adeudaban los empleadores, que muchas veces le cobraban a los trabajadores como seguridad social en las empresas, no se reportaba a la seguridad social, y eso se traducía a que el ciudadano, el empleado, no tenía cobertura de salud, tampoco estaba aportando al sistema de pensiones, sin embargo, se le estaba reteniendo una parte de ese salario. La DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, lo que sí está haciendo es cobrando prácticamente de manera impulsiva a muchos ciudadanos que en un momento han tenido 2 trabajos, pues 2 trabajos es lo que se necesita para vivir decentemente, al menos en República Dominicana, por los salarios que hablábamos. Y a esos empleados, a esos trabajadores independientes, sí se les está cobrando y exigiendo el pago, cuando a los empresarios, en este caso, que adeudaban un monto muchísimo mayor y que muchas veces se lo retenían a los empleados, pues les están acomodando las condiciones para que puedan realizar esos pagos. A mí me parece que es injusto y es algo que refleja la desigualdad que tiene muchas veces el Estado dominicano y el sistema en general para las personas de clase media y clase baja. Así es, nosotros estuvimos también pues observando y escuchando este discurso y pudimos detectar, Michael, de momentos puntuales donde produjo una reacción de aplausos de todo el auditorium que conforma la Asamblea Nacional. Fueron momentos muy específicos y muy precisos que ya justamente los analistas han comenzado pues a hablar de ellos, y cuando él mencionó aquella frase que el pobre no es mala paga, ahí comenzaron pues los aplausos, y así hubo momentos importantes de no solamente de aplausos, sino de aplausos de pie ante esta locución. Y el tema de la educación que mencionábamos hace un ratito, ha habido un cambio a nivel estructural, pero incluso hemos visto que hasta las estructuras son más vulnerables que las que fueron construidas con anterioridad. Hace un tiempo se reportaron unos sismos, hace ya un par de años tal vez, y las escuelas que sufrían eran las recientes, las más viejas,
pues estaban prácticamente intactas. O sea, además de que la infraestructura es más vulnerable, porque tal vez no se hacen los estudios de suelo adecuados, la inversión está yendo básicamente a las estructuras y a los sueldos de los maestros, cuando tú tienes que invertir más en la capacitación de esos maestros y que esas horas que tú estás invirtiendo y que estás obligándole a un estudiante que esté en la escuela, en la tanda extendida, pues invertirle en otra actividad, en cultural, deportiva, y no se está haciendo. Muchas veces los estudiantes se quedan en las escuelas las 8 horas que tienen que estar ahí, entre haciendo tareas o hablando con el maestro, pero no está aprendiendo algo nuevo, un oficio, que es la idea de la tanda extendida originalmente. No solamente que sea una especie de cuido para los estudiantes, los jóvenes, los niños que están en las escuelas mientras sus padres están trabajando, sino también que puedan aprovechar ese tiempo para aprender otros oficios. Así es, nosotros seguimos en esta cobertura y como indicamos tenemos a nuestro equipo periodístico desplegado en cada uno de estos puntos importantes de los actos conmemorativos de hoy, que celebramos y conmemoramos el 176 aniversario de nuestra independencia en la República Dominicana. Nuestra compañera Carolina Lorenzo está en vivo desde el Te Deum, que se oficiará en la Catedral Primada de América en razón de esta conmemoración de nuestra independencia, y vamos a ver qué nos tiene en este momento. Adelante, Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, Michael, Laura. Efectivamente nos encontramos a las afueras de la Catedral Primada de América, donde luego del discurso en la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina se dirigirá hasta acá, donde va a recibir igualmente los honores militares. Luego presidirá un Te Deum que será encabezado por Monseñor Francisco Osoria en la Catedral Primada de América. Como pueden ver en las imágenes, ya todos están esperando solamente que llegue el mandatario para darle los honores correspondientes. Luego de ese discurso de más de 2 horas que ustedes pudieron escuchar a través de nuestra señal aquí y en el extranjero, ya en pocos minutos estará llegando el presidente Danilo Medina. Vemos algunos funcionarios que ya están haciendo acto de presencia. Solamente en unos instantes tendremos la participación del presidente Danilo Medina, quien después de este Te Deum se dirigirá hacia el altar de la patria para depositar una ofrenda floral a los padres de nuestra independencia nacional. También cabe destacar que una gran de personas se encuentran aquí en el Parque Colón de esa zona colonial esperando al mandatario para verlo, para saludarlo. Quisieran muchos, como estuvimos hablando con ellos fuera de cámaras. Ven las imágenes, una gran cantidad de personas con banderas en manos esperando esos actos protocolares que se le harán al presidente Danilo Medina. Estamos viendo que muchas personas desafiando el candente sol que desde tempranas horas se está sintiendo aquí y en todo el país. Lo han desafiado para presenciar esos actos. Vamos a ver si mi camarógrafo me ayuda con las imágenes de los funcionarios que continúan llegando hasta estas inmediaciones de la Catedral Primada de América, donde se realizará, como dijimos, un Te Deum que encabezará Monseñor Francisco Osoria. Ahí vemos llegando algunos jefes de cuerpos castrenses del país que van haciendo inmediatamente su entrada, o mejor dicho, esperan al presidente Danilo Medina para que se reciba los honores militares del lugar. Nosotros inmediatamente llegue el presidente Danilo Medina, vamos a hacer un nuevo contacto para que ustedes puedan ver todo lo que ocurre aquí. Vemos llegando también al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en estos momentos, como pueden ver en las imágenes, todos a participar en esta homilía que se celebra por el Día de la Independencia Nacional, 176 aniversario de nuestra gesta patriótica. Laura Monegro, si tienen alguna pregunta, si no, yo regreso con ustedes y en unos minutos volveremos a conectar para llevarles todo lo que ocurra desde la Catedral Primada de América. Retorno con ustedes. Así mismo será, Carolina, gracias por tu reporte. Estaremos pendientes a la llegada del mandatario a la Catedral Primada de América. Y continuando con el tema de la educación, mencionábamos el tema de las infraestructuras, que es donde ha ido la mayor parte de la inversión del 4% del Producto Interno Bruto designado a este rubro de la economía. Y en el caso de los estudios que se han hecho al país en materia de educación, que no lo mencionó el presidente, República Dominicana ocupa los últimos puestos a nivel de calidad educativa
no solamente en América Latina, sino en el mundo. De hecho, hubo un estudio reciente donde tuvo que crearse un renglón adicional para colocar a República Dominicana, porque la realidad del sistema educativo de la República Dominicana, más que del sistema, de la calidad de los estudiantes que egresan del mismo, es de verdad calamitoso. En el tema de salud, hace unos días leíamos aquí mismo en el noticiario que Promese tiene problemas para transportar los medicamentos a las diferentes farmacias del pueblo. Yo creo que a pesar de que el sistema de salud sí ha visto una mejoría en los hospitales, sobre todo en los grandes hospitales de la capital dominicana, sí deben mejorar esa parte de los medicamentos esenciales que necesitan los dominicanos, pues es la primera opción que tiene sobre todo la clase más baja, la clase más desfavorecida, para tener acceso a los medicamentos, Laura. Pues siguiendo con esos análisis de esos puntos importantes que generó mayor cantidad de aplausos también cuando hizo la mención de la mejora justamente en lo que es el sector educación, también cuando habló ya de la parte que decíamos al inicio del final de los apagones a raíz de la termoeléctrica Punta Catalina, esto también generó una gran cantidad de aplausos de todos los presentes en esta Asamblea Nacional a raíz de este discurso, su último de rendición de cuentas de esta gestión de gobierno a sus casi 8 años ya de 2 gobiernos consecutivos del presidente de la República. Habló también del trabajo de reforestación que se está haciendo en nuestra República Dominicana, información que también generó una gran cantidad de aplausos de toda la audiencia presente allí. De manera implícita, por supuesto, no va a hacer mención abiertamente de las protestas que están aconteciendo en la Junta Central Electoral, frente a la Junta Central Electoral, que como dije iniciaron siendo contra la Junta, pero se han extendido al descontento de los dominicanos hacia el sistema político en general, no solamente del gobierno. Él decía muchas veces, aunque muchos no lo crean, aunque muchos no estén de acuerdo con esto, no crean que es así, o si lo miramos de manera objetiva. Ahí tenemos las imágenes del mandatario llegando a la Catedral Primada de América. Vamos a hacer contacto con Carolina nuevamente, que está allí para que nos hable del ambiente que se está viviendo en esa zona. Así es, acaba de llegar el presidente Danilo Medina a esta catedral, acompañado de su esposa Cándida Montilla de Medina, también de la vicepresidenta, del ministro de Interior y Policía, también del Procurador General de la República. Ahora va a volver a recibir los honores del lugar frente a la catedral para luego entrar a lo que sería la homilía que encabezará Monseñor Francisco Osoria. Como pueden ver en las imágenes, militares y policías están aquí para rendirle los honores del lugar al presidente en esos momentos. Escuchemos. Una gran cantidad de personas ovacionando al presidente Danilo Medina se puede ver en todos los alrededores de este Parque Colón en la zona colonial. Vimos cómo llegaron los altos mandos militares corriendo básicamente para no perderse este momento histórico cuando el presidente Danilo Medina recibe los honores del lugar. Vemos ahí al ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sems, vemos también al jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, entre otros. Escuchemos ahora mismo las notas del himno nacional y el homenaje a la bandera.
escuchar las notas del himno nacional, al igual que 21 salvas en este acto, donde ahora el presidente junto a sus ministros se dirigen dentro de la Catedral Primada de América para participar en esta homilía, donde nosotros, por supuesto, vamos a llevarles todas las informaciones que se produzcan dentro de la misma, que será encabezada por Monseñor Francisco Osoria. Inmediatamente entre los funcionarios y el presidente Danilo Medina, la prensa será permitida entrar para llevar a cabo toda la cobertura que hasta este momento hemos realizado con mucho amor y mucho cariño para nuestro público de Supercanal en el país y en el extranjero. Nosotros volvemos con ustedes a los estudios para poder darle cobertura a esta homilía. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestra compañera Carolina Lorenzo desde la Catedral Primada de América. En breves instantes, como ya ella destacaba, y con la llegada del primer mandatario, va a iniciar el Te Deum oficial en conmemoración del 176 aniversario de nuestra independencia. Y también, Michael, celebramos la bandera nacional, el primer día que ondeó nuestra enseña tricolor. Nosotros nos mantenemos aquí en esta cobertura. Vamos primero a agradecer, por supuesto, a nuestros compañeros que nos precedieron iniciando la misma a las 7 de la mañana, a nuestra directora de prensa que va a conectar con nosotros, a Bolívar Rondón, a Lorena. Michael, ha sido un placer para mí pues contar con tu compañía en este segundo tramo. Luego de este Te Deum nosotros vamos a volver a recibir las impresiones de nuestros equipos periodísticos, pero este momento es el de dar paso a los analistas, que puedan ellos ser, junto a nuestra directora de prensa, quienes analicen a profundidad en su expertise este discurso del presidente de la República. Asimismo, Laura, ha sido un placer haber estado con ustedes durante esta mañana tarde de este 27 de febrero, conmemorando el 176 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Como siempre, un placer estar con usted y con ustedes también aquí en el país y también en el extranjero, los que nos ven a través de la señal de Supercanal Caribe. Un gusto haber estado con ustedes y será hasta una próxima. Así mismo es. Siga con esta cobertura, señores. Pausamos un momentito, pero vamos de inmediato a continuar la misma. Manténgase con nosotros en nuestra señal Supercanal 33 aquí en la República Dominicana y nuestras señales internacionales.